En el corazón de la Francia medieval, cuando el sol del siglo IX apenas iluminaba las tierras de Berry, nació una niña destinada a convertirse en símbolo eterno de pureza y valentía. Su nombre era Solange, y su historia nos recuerda que la santidad no siempre viste túnicas de seda ni habita en palacios de mármol. A veces, la santidad camina descalza por los campos, pastoreando ovejas y conversando con Dios entre el susurro del viento y el canto de los pájaros. Hoy te invito a descubrir la vida extraordinaria de una joven que prefirió morir antes que traicionar su promesa sagrada, una mártir cuya sangre regó la tierra de Berry y cuyo ejemplo sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Antes de continuar con esta historia que te va a estremecer, te invito a que te suscribas al canal Una Oración al Día, donde cada semana compartimos historias de santos, mártires y testimonios de fe que fortalecen nuestro camino espiritual. Y déjame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que esta comunidad de fe se extiende por todo el mundo, uniendo corazones en la devoción a los santos y santas que nos precedieron. Solange nació aproximadamente en el año 830, en el pequeño pueblo de Villemont, cerca de Bourges, en la región de Berry. Su familia era humilde, campesinos que trabajaban la tierra con sus propias manos y que conocían el valor del esfuerzo diario. Desde muy temprana edad, Solange mostró una inclinación especial hacia la oración y el recogimiento, algo inusual en una niña de su condición social y su tiempo. Mientras otras niñas de su edad jugaban y reían sin preocupaciones, Solange buscaba momentos de silencio para hablar con Dios, como si una voz interior la llamara constantemente a un diálogo íntimo con lo divino. La vida de una pastora en el siglo IX no era sencilla. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, cuando las primeras luces apenas dibujaban siluetas en el horizonte. Solange guiaba a su pequeño rebaño de ovejas hacia los pastos, protegiéndolas de los peligros del bosque y asegurándose de que tuvieran suficiente agua y alimento. Pero para ella, estas largas horas en los campos no eran una carga sino una bendición. En la soledad de la naturaleza, lejos del bullicio de la vida cotidiana, Solange encontraba el espacio perfecto para su vida de oración. Los campos se convertían en su templo, el cielo en su catedral, y el canto de las aves en su coro angelical. Los testimonios de quienes la conocieron hablan de una joven de extraordinaria belleza, pero no solo física. Su rostro reflejaba una paz interior que cautivaba a quien la miraba, una luminosidad que parecía provenir de otro mundo. Sus ojos, según contaban los ancianos del pueblo, tenían esa claridad especial de las almas que han tocado lo eterno. Solange no necesitaba pronunciar largos discursos sobre Dios, su sola presencia irradiaba la santidad que habitaba en su interior. Los niños la buscaban porque sentían que estaban seguros a su lado, y los enfermos pedían sus oraciones porque intuían que había algo especial en esa joven pastora. Desde muy temprana edad, Solange experimentó lo que los teólogos llaman gracias místicas. Visiones celestiales que la visitaban mientras cuidaba sus ovejas, momentos en los que el velo entre lo humano y lo divino parecía hacerse transparente. No eran alucinaciones ni fantasías de una mente ingenua, sino encuentros genuinos con lo sagrado que transformaban su alma y la preparaban para el destino que le esperaba. En esos momentos de éxtasis espiritual, Solange recibía mensajes de consuelo, de fortaleza, de confirmación de que su vida tenía un propósito especial en los planes de Dios. La Francia del siglo IX era un territorio complejo, dividido entre señores feudales que ejercían un poder casi absoluto sobre sus territorios. La ley del más fuerte prevalecía, y las mujeres, especialmente las de clase baja, tenían muy pocos derechos y ninguna protección real contra los abusos de los poderosos. En este contexto de vulnerabilidad, Solange crecía ajena a las miradas lascivas que comenzaban a posarse sobre ella, concentrada únicamente en su relación con Dios y en el cumplimiento fiel de sus deberes como pastora. No sabía que su belleza y su pureza pronto la convertirían en objeto de deseo de alguien que no aceptaría un no por respuesta. Pero había algo más en Solange que la distinguía de otras jóvenes de su edad. Una determinación férrea, una voluntad inquebrantable que se manifestaba en su compromiso con la oración y en su rechazo a las distracciones mundanas.
Mientras otras muchachas soñaban con el matrimonio y la vida familiar, Solange ya había comenzado a sentir en su corazón un llamado diferente, una invitación a consagrar su vida completamente a Dios. Este presentimiento se haría realidad de una forma que nadie podía imaginar, marcando su destino y convirtiéndola en un faro de luz para todas las generaciones futuras. Los campos de Berry fueron testigos silenciosos de la transformación espiritual de Solange. Cada día que pasaba cuidando sus ovejas era un día más de preparación, de fortalecimiento interior, de construcción de esa armadura invisible que pronto necesitaría para enfrentar la prueba más terrible de su vida. Y aunque ella no lo sabía, el cielo ya la observaba con especial atención, preparándola para el momento en que tendría que elegir entre la vida fácil de la complacencia o la muerte gloriosa del martirio. Cuando Solange alcanzó la edad en que las jóvenes de su época comenzaban a recibir propuestas de matrimonio, algo extraordinario sucedió en su corazón. No fue un evento repentino ni una decisión impulsiva, sino el fruto maduro de años de oración profunda y comunión íntima con Dios. Una mañana, mientras las primeras luces del alba iluminaban los campos de Berry, Solange se arrodilló en la quietud de la naturaleza y pronunció un voto que sellaría su destino para siempre. Con voz firme y corazón ardiente, consagró su virginidad a Cristo, prometiendo que ningún hombre terrenal poseería jamás su cuerpo ni su alma. Era una decisión radical, casi incomprensible para su tiempo, pero para Solange era la única respuesta posible al amor divino que había experimentado en sus visiones místicas. Este voto de virginidad perpetua no era común entre las campesinas del siglo IX. Las jóvenes de su condición social estaban destinadas al matrimonio, a procrear hijos que ayudarían en el trabajo de los campos, a perpetuar el linaje familiar y asegurar la supervivencia en tiempos difíciles. La soltería no era una opción respetada, y mucho menos la virginidad consagrada fuera de los muros de un convento. Pero Solange no buscaba el respeto humano ni la aprobación de las convenciones sociales. Su corazón latía al ritmo de otro tambor, escuchaba melodías celestiales que los oídos ordinarios no podían percibir. Ella había elegido ser esposa de Cristo, y esa elección era tan real y vinculante para ella como cualquier matrimonio terrenal. La noticia de su voto comenzó a circular por Villemont y los pueblos cercanos. Algunos la admiraban en secreto, viendo en ella un ejemplo de devoción extraordinaria. Otros la consideraban excéntrica, una soñadora que rechazaba las bendiciones normales de la vida por perseguir fantasías religiosas. Las madres del pueblo murmuraban entre sí, preguntándose qué clase de futuro esperaba a una joven que rechazaba el matrimonio sin tener la protección de un monasterio. Los padres meneaban la cabeza, preocupados por una decisión que dejaba a Solange vulnerable en un mundo donde las mujeres sin esposo ni familia religiosa carecían de toda protección legal y social. Pero para Solange, las opiniones ajenas eran como el viento que pasa sin dejar huella. Su certeza interior era más fuerte que cualquier crítica externa. Cada día, mientras guiaba a sus ovejas por los mismos caminos que había recorrido desde niña, reafirmaba su compromiso con Dios. Su vida de oración se intensificó aún más después del voto. Las horas en los campos se convirtieron en un continuo diálogo con el amado de su alma, momentos de intimidad espiritual que la llenaban de una alegría que ningún placer terrenal podría igualar. Solange había descubierto el secreto que los grandes místicos conocen, que el corazón humano fue creado para Dios, y solo en él encuentra su verdadero descanso. La belleza de Solange, que ya era notable en su adolescencia, floreció plenamente en su juventud. Su rostro irradiaba esa luminosidad especial que solo poseen las almas profundamente enamoradas de Dios. No era la belleza artificiosa que se cultiva con adornos y cosméticos, sino la belleza auténtica que brota desde el interior, reflejando la presencia divina que habitaba en ella. Sus ojos mantenían esa pureza cristalina de quien ha guardado su corazón para lo sagrado, y su sonrisa transmitía la paz de quien ha encontrado su verdadero hogar en el amor de Cristo. Esta belleza tanto física como espiritual no pasaba desapercibida, y pronto atraería una atención que Solange jamás buscó ni deseó. En aquellos días, Solange vivía una existencia aparentemente simple pero interiormente rica. Sus jornadas transcurrían entre el cuidado de las ovejas, la oración constante y los pequeños actos de caridad hacia los necesitados del pueblo.
Compartía el poco pan que llevaba consigo con los mendigos que encontraba en los caminos, consolaba a los afligidos con palabras llenas de esperanza y visitaba a los enfermos cuando sus deberes pastorales se lo permitían. Su voto de virginidad no la había alejado del mundo, sino que la había hecho más sensible al sufrimiento ajeno, más disponible para servir a quienes necesitaban consuelo y ayuda. Pero en el horizonte de su vida apacible, nubes oscuras comenzaban a formarse. Su fama de santidad y belleza había llegado a oídos de personas que no compartían su visión del mundo, personas que veían en ella no un templo sagrado sino un objeto de deseo. En los castillos y fortalezas donde residían los señores feudales, su nombre empezaba a pronunciarse con intenciones que nada tenían de puras. Algunos nobles habían preguntado por ella, interesados en conocer a esa joven pastora de la que se decían cosas extraordinarias. Entre ellos, uno en particular había fijado su mirada en Solange con una obsesión que pronto se convertiría en amenaza mortal. Solange intuía que su voto la había colocado en una posición vulnerable. En una sociedad donde el poder de los señores era prácticamente ilimitado y donde las mujeres carecían de medios para defenderse de los abusos, su determinación de permanecer virgen podía interpretarse como un desafío intolerable. Pero el miedo nunca habitó en su corazón. Cada vez que sentía la tentación del temor, se refugiaba en la oración y recibía nuevas fuerzas del cielo. Dios le había pedido ese sacrificio, y Dios mismo la sostendría en las pruebas que estaban por venir. Su fe era sencilla pero inquebrantable, confiaba en que el Señor que la había llamado a este camino no la abandonaría en el momento de la batalla. Así vivía Solange en aquellos días previos a la tormenta, como una rosa pura floreciendo en medio de un jardín donde las espinas del pecado y la violencia amenazaban constantemente. Su voto de virginidad, lejos de ser una huida del mundo, se había convertido en su declaración de guerra contra todas las fuerzas que intentaban reducir a las mujeres a meros objetos de placer. Ella había elegido pertenecer solo a Dios, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por mantener esa promesa sagrada. El destino se preparaba para poner a prueba esa determinación de la forma más terrible imaginable. El conde Bernardo de la Tour era uno de los señores más poderosos de la región de Berry. Descendiente de una antigua familia noble, controlaba vastas extensiones de tierra y ejercía autoridad casi absoluta sobre los campesinos que trabajaban en sus dominios. Era un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, convencido de que su posición social le otorgaba derechos que estaban por encima de cualquier ley moral o divina. Su reputación no era precisamente la de un gobernante justo y misericordioso. Los relatos históricos lo describen como un hombre de temperamento violento, dado a los excesos y poco respetuoso de las normas que regían incluso a la nobleza de su tiempo. En su mundo, el poder era sinónimo de impunidad y la voluntad del señor feudal era la única ley que realmente importaba. Un día, durante una de sus cacerías por los bosques cercanos a Villemont, el conde Bernardo divisó a Solange mientras ella guiaba a su rebaño por un claro entre los árboles. La escena debió parecerle sacada de un cuento, una joven de extraordinaria belleza, rodeada de ovejas, con el sol de la tarde iluminando su rostro y creando un halo dorado alrededor de su figura. Pero la mirada del conde no buscaba belleza espiritual sino posesión carnal. Desde ese momento, una obsesión enfermiza comenzó a crecer en su corazón, un deseo que no aceptaría negativa alguna. Para él, Solange no era una persona con dignidad y derechos propios, sino un objeto más que añadir a su colección de conquistas. El conde comenzó a hacer averiguaciones sobre la joven pastora. Sus informantes le contaron sobre su extraordinaria devoción, su voto de virginidad y su fama de santidad entre los campesinos. Estas noticias, lejos de disuadirlo, parecieron aumentar su deseo. Algunos historiadores sugieren que el conde veía en la pureza de Solange un desafío personal, algo que debía conquistar y profanar para demostrar su poder absoluto. Otros apuntan a que su obsesión tenía raíces más oscuras, alimentadas por el orgullo herido de quien no está acostumbrado a que le nieguen nada. Fuera cual fuera la razón, Bernardo de la Tour había decidido que Solange sería suya, sin importar lo que ella pensara o deseara. Los intentos de seducción comenzaron de manera aparentemente civilizada. El conde envió mensajeros al humilde hogar de Solange con regalos costosos, telas finas, joyas,
promesas de una vida de lujo en el castillo. Le ofrecía matrimonio, una propuesta que para cualquier campesina de la época habría sido un sueño imposible hecho realidad. Casarse con un noble significaba escapar de la pobreza, asegurar el futuro de toda la familia, vivir en la abundancia y el confort. Pero Solange rechazó cada oferta sin vacilación. Sus respuestas eran firmes pero respetuosas, explicando que había consagrado su vida a Dios y que ninguna riqueza terrenal podía compararse con el tesoro celestial que había encontrado en su entrega total a Cristo. Cada rechazo enfurecía más al conde. Su orgullo aristocrático no podía soportar que una simple pastora, una campesina sin nombre ni fortuna, osara rechazar sus avances. En su mente distorsionada, el voto de virginidad de Solange no era una elección respetable sino una afrenta personal que debía castigarse. Comenzó entonces una campaña de intimidación cada vez más agresiva. Enviaba a sus hombres a observar a Solange mientras ella cuidaba sus ovejas, creando un ambiente de vigilancia constante que buscaba quebrar su voluntad. Le hacía llegar mensajes amenazantes, advirtiendo que su resistencia era inútil y que tarde o temprano cedería ante su poder. Los padres de Solange vivían aterrorizados. Sabían perfectamente que enfrentarse a un señor feudal era arriesgarse a perderlo todo, sus tierras, su sustento, quizás incluso sus vidas. Le suplicaban a su hija que reconsiderara, que aceptara al menos hablar con el conde, que buscara alguna forma de compromiso que no provocara la ira del noble. Pero Solange permanecía firme como una roca ante la tempestad. Con amor y paciencia, explicaba a sus padres que su compromiso con Dios era más importante que la vida misma, que prefería morir antes que romper su voto sagrado. Su fe no era fanática ni irracional, sino la expresión coherente de una vida completamente entregada a lo que ella consideraba la verdad más profunda de su existencia. La tensión en Villemont crecía día tras día. Los vecinos comentaban en voz baja sobre el peligro que se cernía sobre la joven pastora. Algunos admiraban su valentía, otros la consideraban temeraria e imprudente. Había quienes sugerían que debería aceptar el matrimonio con el conde, argumentando que Dios entendería la situación y no la culparía por ceder ante una fuerza superior. Pero estos consejos bien intencionados ignoraban la naturaleza profunda de la fe de Solange. Para ella no se trataba de una cuestión de conveniencia social o supervivencia pragmática, sino de fidelidad absoluta a un compromiso sagrado que había sellado con su sangre espiritual mucho antes de que el conde apareciera en su vida. Mientras tanto, en su castillo, Bernardo de la Tour tramaba su siguiente movimiento. La paciencia nunca había sido su virtud, y los repetidos rechazos de Solange habían transformado su deseo en algo mucho más siniestro, una determinación vengativa de poseerla por la fuerza si era necesario. Consultó con sus consejeros, buscó precedentes legales que pudieran justificar sus acciones, e incluso intentó obtener el apoyo de autoridades eclesiásticas corruptas que pudieran legitimar sus pretensiones. Pero cada camino civilizado parecía bloqueado por la claridad del voto de Solange y el respeto que ella inspiraba incluso entre algunos miembros del clero local. La tormenta se acercaba inexorablemente. Solange lo sabía, lo sentía en su espíritu cada vez que oraba en los campos. Pero lejos de huir o esconderse, continuaba con su vida normal, cuidando sus ovejas con la misma dedicación de siempre, orando con la misma intensidad, confiando en que Dios la sostendría en la prueba que se avecinaba. Su paz interior contrastaba dramáticamente con la ansiedad que reinaba en su hogar y en el pueblo. Era como si ella hubiera trascendido ya el miedo a la muerte, como si hubiera comprendido que algunos valores son tan sagrados que merecen ser defendidos hasta el último aliento. El día 10 de mayo del año 880 amaneció como cualquier otro en los campos de Berry. Solange se levantó antes del alba, como era su costumbre, y después de sus oraciones matutinas preparó su pequeño atillo con pan y agua para la jornada. Sus padres la observaban con una mezcla de amor y angustia, presintiendo quizás que algo terrible estaba por suceder pero sin atreverse a expresar sus temores en voz alta. Solange los besó con ternura, como si supiera que sería la última vez, y salió al encuentro de sus ovejas con la misma serenidad que había caracterizado todos sus días. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte,
pintando el cielo con tonos dorados y rosados, ajeno al drama humano que estaba por desarrollarse bajo su luz. Solange guió su rebaño hacia los pastos habituales, adentrándose en las zonas boscosas donde la hierba crecía más verde y abundante. Los pájaros cantaban en las ramas, el viento susurraba entre las hojas, y todo parecía en perfecta armonía con la creación. Pero en algún lugar del bosque, oculto entre los árboles, el conde Bernardo de la Tour esperaba con sus hombres. Había decidido que ese sería el día en que tomaría por la fuerza lo que Solange le había negado repetidamente. Su plan era simple y brutal: interceptarla en un lugar apartado donde nadie pudiera escuchar sus gritos, someterla por la violencia y satisfacer así su deseo obsesivo. En su arrogancia, nunca imaginó que aquella frágil pastora poseía una fortaleza de espíritu que ninguna fuerza física podría quebrantar. Cuando Solange llegó a un claro del bosque, el conde salió de su escondite montado en su caballo de guerra. La tradición cuenta que ella no mostró sorpresa ni miedo al verlo, como si hubiera estado esperando ese encuentro. Bernardo descendió de su montura e intentó una vez más persuadirla con palabras, prometiéndole riquezas y poder si aceptaba voluntariamente convertirse en su esposa o su amante. Pero Solange respondió con la misma firmeza de siempre, explicando que su corazón pertenecía únicamente a Cristo y que ningún tesoro terrenal podría comprar lo que ya había sido consagrado a Dios. Sus palabras eran tranquilas pero inflexibles, nacidas de una convicción tan profunda que ni la muerte misma podría hacerla vacilar. La negativa final de Solange desató la furia del conde. En ese momento, toda pretensión de civilidad desapareció, revelando la verdadera naturaleza de aquel hombre acostumbrado a que su voluntad fuera ley absoluta. Se abalanzó sobre ella intentando forzarla, pero Solange luchó con una fuerza que parecía sobrenatural para alguien de su constitución física. Gritó pidiendo ayuda, invocó el nombre de Cristo, y resistió cada intento de violación con una determinación que enfurecía aún más a su agresor. La escena era una batalla entre dos voluntades irreconciliables, la del poder terrenal que exigía sometimiento, y la de la fe que prefería morir antes que traicionar su promesa sagrada. Viendo que no podría someterla fácilmente, el conde desenvainó su espada. Las crónicas antiguas difieren en algunos detalles, pero coinciden en lo esencial: Bernardo de la Tour golpeó a Solange con su arma, intentando tal vez intimidarla o castigarla por su resistencia. Pero lejos de quebrar su voluntad, cada golpe parecía fortalecer su determinación. Solange continuaba invocando el nombre de Jesús, rogando por fuerza para mantener su pureza intacta, prefiriendo entregar su vida antes que su virginidad consagrada. El conde, cegado por la raiga y la frustración, finalmente cometió el acto más cobarde y cruel: con un golpe de su espada, decapitó a la joven pastora que se había atrevido a desafiar su voluntad. Lo que sucedió después ha sido transmitido por siglos como uno de los milagros más asombrosos de la historia de los santos. Según la tradición firmemente establecida, el cuerpo decapitado de Solange no cayó al suelo como cabría esperar. En cambio, se levantó, tomó su propia cabeza entre las manos, y caminó aproximadamente un cuarto de legua hasta llegar a la iglesia de Saint-Martin-du-Croc, donde finalmente se desplomó frente al altar. Este fenómeno, conocido en la geografía como cefaloforia, ha sido reportado en las vidas de varios santos mártires, y en el caso de Solange fue presenciado, según los relatos, por múltiples testigos que quedaron paralizados de asombro ante semejante prodigio. El conde Bernardo y sus hombres huyeron aterrorizados del lugar. La visión del milagro había quebrado finalmente su arrogancia, reemplazándola con un terror supersticioso ante la manifestación evidente del poder divino. Corrieron rumores de que el conde nunca recuperó la paz mental después de ese día, atormentado por el recuerdo de lo que había hecho y por la evidencia sobrenatural de que había cometido un crimen no solo contra una persona inocente sino contra alguien especialmente protegido por Dios. Algunos relatos históricos sugieren que intentó hacer penitencia, pero la magnitud de su crimen pesaba demasiado sobre su conciencia. Mientras tanto, la noticia del martirio de Solange se extendió como un incendio por toda la región de Berry. Los campesinos acudieron en masa a la iglesia de Saint-Martin-du-Croc, donde el cuerpo de la joven mártir yacía en su postura final. Las lágrimas se mezclaban con la admiración por el valor extraordinario que había demostrado.
Todos comprendían que habían sido testigos de algo que trascendía lo ordinario, que Solange no había sido simplemente una víctima más de la violencia feudal, sino una verdadera mártir que había dado su vida por defender un principio sagrado. Su sangre había regado la tierra de Berry, pero de esa sangre brotaría una devoción que perduraría por más de 1000 años. En ese claro del bosque donde Solange exhaló su último aliento, la tierra había sido testigo de un combate titánico. No era solo la lucha entre un hombre poderoso y una mujer indefensa, sino el enfrentamiento eterno entre la fuerza bruta y la fortaleza del espíritu, entre la degradación del vicio y la nobleza de la virtud, entre la muerte que destruye el cuerpo y la fe que da vida eterna al alma. Y en ese combate desigual, la frágil pastora había triunfado de la forma más gloriosa posible, muriendo invicta, con su pureza intacta y su promesa cumplida hasta las últimas consecuencias. La muerte de Solange no fue el final de su historia, sino el comienzo de un legado que trasciende los siglos. Inmediatamente después de su martirio, los habitantes de Berry comenzaron a venerarla como santa, sin esperar las formalidades de un proceso de canonización oficial que en aquella época aún no existía de manera estructurada. El pueblo reconocía en ella algo que las autoridades eclesiásticas tardarían en confirmar, que había presenciado el testimonio supremo de una fe auténtica, sellada con sangre y corroborada por un milagro que desafiaba toda explicación natural. Su tumba en la iglesia de Saint-Martin-du-Croix se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación, donde los fieles acudían a pedir intercesión y donde, según los testimonios de la época, comenzaron a producirse curaciones milagrosas y prodigios extraordinarios. Los primeros milagros atribuidos a la intercesión de Santa Solange fueron cuidadosamente documentados por los monjes de la región. Se hablaba de ciegos que recuperaban la vista al orar junto a su sepulcro, de paralíticos que volvían a caminar después de invocar su nombre, de enfermos desahuciados que sanaban misteriosamente tras encomendar sus vidas a la joven mártir. Pero más allá de las curaciones físicas, había otro tipo de milagro quizás aún más significativo, el fortalecimiento espiritual que experimentaban quienes conocían su historia. Mujeres víctimas de abuso encontraban consuelo y valor en su ejemplo, jóvenes tentadas por la desesperación descubrían razones para seguir luchando, y comunidades enteras reafirmaban su fe al contemplar la victoria del espíritu sobre la brutalidad del mundo. La Iglesia Católica reconoció oficialmente su santidad en los siglos posteriores, estableciendo su festividad el 10 de mayo, día de su martirio. Santa Solange fue declarada patrona de la diócesis de Bourges y de toda la región de Berry, pero su influencia se extendió mucho más allá de esos límites geográficos. Su historia fue incluida en los martirologios y colecciones hagiográficas medievales, siendo conocida en toda Francia y posteriormente en otros países católicos. Su nombre se convirtió en símbolo de pureza inquebrantable, de resistencia ante la injusticia, y de la dignidad inherente de cada persona humana que ningún poder terrenal tiene derecho a violar. Generación tras generación, padres contaban a sus hijas la historia de la pastora que prefirió morir antes que traicionar su compromiso sagrado. El culto a Santa Solange floreció especialmente durante la Edad Media, cuando su historia resonaba profundamente en una sociedad donde la virginidad consagrada era altamente valorada y donde los abusos de poder de la nobleza eran una realidad cotidiana. Se construyeron capillas en su honor, se compusieron himnos litúrgicos celebrando su martirio, y su iconografía se desarrolló mostrándola típicamente como una pastora con su cayado, sosteniendo a veces su propia cabeza en las manos en referencia al milagro de la cefaloforia. Las procesiones en su honor se convirtieron en eventos importantes en el calendario religioso de Berry, reuniendo a miles de peregrinos que caminaban los mismos senderos que ella había recorrido con sus ovejas más de 1000 años antes. Pero la relevancia de Santa Solange no quedó confinada al pasado medieval. Su mensaje atraviesa los siglos y habla con urgencia renovada a nuestro tiempo. En una época donde la dignidad de las mujeres continúa siendo violada, donde el abuso sexual sigue siendo una plaga terrible en nuestras sociedades, donde la cultura a menudo reduce a las personas a objetos de consumo, la historia de Solange proclama verdades eternas que necesitamos escuchar. Ella nos enseña que cada ser humano posee una dignidad sagrada que ninguna fuerza externa puede arrebatar, que existen valores por los cuales vale la pena luchar hasta las últimas consecuencias, y que la verdadera libertad no consiste en ceder ante la presión sino en permanecer fiel a nuestras convicciones más profundas.
Santa Solange nos recuerda también que la pureza no es represión sino consagración, no es negación de la sexualidad sino su elevación a un plano superior donde el amor humano refleja el amor divino. Su virginidad no fue una huida del amor sino su expresión más radical, el ofrecimiento total de sí misma a aquel que amó primero. En tiempos donde la virginidad es frecuentemente ridiculizada o considerada irrelevante, su testimonio afirma que la entrega exclusiva y definitiva del propio cuerpo y alma tiene un valor sagrado que merece respeto y protección. No todas las personas están llamadas al mismo camino que eligió Solange, pero todas pueden aprender de su ejemplo sobre la importancia de vivir con integridad y coherencia. Hoy, en el siglo XXI, peregrinos continúan visitando los lugares asociados con Santa Solange en Francia. La fuente donde según la tradición lavó sus heridas antes de morir sigue siendo lugar de oración y reflexión. Las reliquias de la santa son veneradas con devoción, y su fiesta anual convoca a creyentes que encuentran en su historia inspiración para sus propias luchas cotidianas. Organizaciones que trabajan con víctimas de violencia sexual han adoptado a Santa Solange como patrona, viendo en ella un modelo de resistencia y dignidad que resuena poderosamente con las experiencias de tantas mujeres que han sufrido agresiones similares. La historia de Santa Solange nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Por qué valores estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Qué principios consideramos tan sagrados que no los negociaríamos bajo ninguna circunstancia? ¿Tenemos la valentía de mantener nuestras convicciones cuando el mundo entero nos presiona para que las abandonemos? Estas preguntas no son abstractas ni teóricas, son profundamente personales y definen quiénes somos realmente cuando llega la hora de la prueba. Solange respondió estas preguntas con su vida y su muerte, dejándonos un testimonio que brilla con luz imperecedera a través de los siglos. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito nuevamente a que te suscribas al canal Una Oración al Día, donde cada semana compartimos testimonios de santos y santas que nos inspiran a vivir nuestra fe con mayor autenticidad y valentía. Santa Solange, la humilde pastora de Berry que se convirtió en gigante espiritual, nos enseña que la santidad no es privilegio de unos pocos elegidos sino vocación universal para todos los que eligen amar la verdad más que la vida misma. Que su ejemplo nos fortalezca en nuestras propias batallas y nos recuerde que algunos tesoros son tan preciosos que merecen ser defendidos hasta el último aliento.